Bueno, ¿cómo están? Feliz sábado. Mi nombre es Marcelo, no confundí con mi hermano Fernando, que lo deben conocer un poco más porque trabajó más tiempo acá en la Asociación del Sur. Y es un placer estar por primera vez acá. Estuve otras veces, pero sentado a aquel lado escuchando. Y ahora tengo la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje. Mi función es ser el coordinador de la asociación o el director de mayordomía, que tiene una función muy especial desde hace unos 9 años, desde que el pastor Ted Wilson asumió la conducción de la iglesia a nivel mundial. Puso en mayordomía la responsabilidad de llamar a la iglesia al reavivamiento. Eso es lo que hacemos los directores de mayordomía. Tratamos de llamar a la iglesia a un reavivamiento que está profetizado, que tiene que darse en este tiempo final y que seguramente se va a dar, porque Dios no nos falló nunca, ¿no? Y no nos va a fallar en esta oportunidad tampoco. Así que esa es la función. La gente se preguntó en el momento que el pastor determinó esto a nivel mundial, ¿por qué mayordomía tenía esa responsabilidad? ¿Por qué no la tenía otro departamento, ¿no? Y la idea es sencilla, esta es la idea de mayordomía. Todo es de Dios. Dice Primero de Crónicas, todo es tuyo y nosotros te damos de lo recibido de tu mano, nada más, ¿no? Pero todo es de Dios. ¿Qué es todo? De lo cual Dios es el dueño. Todos los talentos, todos los tesoros materiales que yo tengo, talentos son inmateriales, el tiempo que es inmaterial y el templo del espíritu, las 4T de la mayordomía, que es mi cuerpo. Entonces, esas cosas me dio Dios, es todo lo que tengo en esta tierra. Cualquier cosa que yo tengo puede ser englobada en estas 4 cosas. Yo no soy el dueño, soy el administrador, el mayordomo. Y Dios me la dio, no para probarme a ver qué haces con esto y te voy a ver, sino que Él está esperando que yo ponga esas 4T totalmente al servicio de la misión que Él esperaba que yo tuviera en esta tierra. Y es más, me dio esas 4T en cantidades distintas de acuerdo a la misión. Hay gente que vive muy poco tiempo, tiene muy poco tiempo de vida, mueren de pequeños algunos, pero su vida cumplía una misión con ese tiempo. Otros van a vivir muchísimo, van a ser referentes de la familia, Dios quiere que sean consejeros, que unan a la familia, van a vivir muchos años. Unos tienen menos tesoros, otros tienen más. Unos tienen menos talento, otros tienen más. Pero Dios nos dio esas 4T al tamaño justo de la misión que Él quiere que cumplamos. Si nosotros la cumplimos, somos felices, porque esa es la felicidad de la vida, estar en lo cierto, aprobados por el Espíritu Santo, que estamos caminando en la misión que Dios nos dio, y ayudamos a la predicación de su mensaje de salvación en toda la tierra. Como todo es de Él y nosotros administramos, la idea de un reavivamiento y una reforma sería ser conscientes de eso y poner las 4 cosas que Dios me dio en las manos de Él. Porque nosotros, pónganse a pensar, nosotros nacimos desnudos, no teníamos nada, ni habíamos decidido nacer, fue una decisión de Dios, milagrosa, entre tantas posibilidades, millones de billones de posibilidades de no haber nacido, nosotros estamos acá, porque esa célula masculina y esa femenina se unieron y entre millones de probabilidades que fuesen otras células y estamos nosotros acá. Eso no es casualidad, eso es providencia. Y ahora nosotros tenemos todo eso y nosotros somos los administradores de Dios. Si nosotros ponemos más tiempo en las manos de Dios, que es el dueño, más talentos, más tesoro y más nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, eso es un reavivamiento. O eso conduce a un reavivamiento. Por eso estamos encargados de llamar al reavivamiento. Y cuando una persona necesita ser reavivada, y la iglesia cristiana necesita un reavivamiento, ¿no? Cuando la persona necesita ser reavivada, quiere decir que no está muerta, porque si no necesitaría ser resucitada, no está dormida solamente, sino necesitaría ser despertada, pero está en una situación muy crítica y necesita ser reavivada o reanimada, usando un término más médico, ¿no? Tenemos que reanimar a esta persona. ¿Por qué? Porque tuvo algún accidente, algo, o algún problema de salud que requiere una atención urgente. Y los síntomas son claros. La persona se mueve poco. Apenas se mueve, vos no te das cuenta, está ahí, está entre la vida y la muerte, ¿no?
Y el síntoma de nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, es que nos movemos poco. Porque hay pocos talentos puestos en las manos de Dios, poco tiempo puesto en las manos de Dios, que es el dueño, pocos tesoros puestos en las manos de Dios y poco nuestra vida entera. Entonces la idea de un reavivamiento es esta, que la vida, eso misterioso que llamamos espíritu, soplo de vida, energía vital que Dios nos dio, no se vaya del cuerpo, vuelva al cuerpo. Cuando uno está por morir pareciera que nos abandona la fuerza vital, ¿no? Cuando necesita ser reavivado. Pero el espíritu puede volver al cuerpo, la fuerza para vivir. Por eso es que el Espíritu Santo, que es la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo, necesita venir para producir y ser el protagonista principal de este reavivamiento que la iglesia está a punto de vivir. Va a venir acompañado de un montón de manifestaciones que nosotros las llamamos lluvia tardía. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que hace además de su trabajo normal, porque Él naturalmente trabaja en nuestra mente, mediante la conciencia, para aprobarnos o desaprobarnos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Y digo pensamiento porque el pecado es mucho más que una acción. El pecado que está en la mente, dice Jesús, explicando en Mateo 5 la ley, dice que cualquiera que odia a su hermano en su corazón ya lo mató. Y es culpable del mandamiento no matarás, lo mató en la cabeza 1000 veces. Entonces, cualquier pensamiento, idea, palabra, acto de pecado tiene que ser reprendido por el Espíritu Santo, que es el que produce un arrepentimiento en nosotros y nos conduce a un reavivamiento. Entonces yo hoy quiero hablar del Espíritu Santo y de la lluvia tardía. Primero, ¿cuáles son las condiciones, por lo menos dos, que necesitamos para que el Espíritu Santo pueda derramar su poder? Me gustaría decir también, o analizar brevemente, quién es el Espíritu Santo, porque está siendo muy atacado en los últimos tiempos. En el mundo cristiano, ¿no? Hay como una duda, un manto de duda arrojado sobre la personalidad del Espíritu Santo. Y cuál es la función del Espíritu. Entonces, para ordenar las cosas, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a contestar. ¿Cuál es su función con respecto a nosotros? Y cuáles son las condiciones para experimentar un reavivamiento que va a ir acompañado de señales milagrosas. Los invito a empezar leyendo Joel capítulo 2. Joel, para ubicarlo fácil, tenemos que ir por el lado de Daniel, Oseas y después Joel. Busquen Daniel, que ustedes lo saben ubicar bien. Oseas, Joel. En el capítulo 2, en los versículos 28 al 32, está la promesa del derramamiento especial, sobrenatural, lleno de prodigios del Espíritu Santo. ¿Alguien sería tan amable de leerlo? 28 al 32, son unos cuantos versículos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Muchas gracias. La promesa es clarita, esta es una promesa profética. Les voy a dar un poder sobrenatural a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que ustedes puedan desarrollar una misión especial. Como todas las buenas profecías que tienen que ver con los finales de los tiempos, esta profecía tiene un primer cumplimiento en la época de Cristo y un segundo cumplimiento final, definitivo, más grande, antes de la segunda venida de Cristo. Porque esta profecía ya se cumplió en la primera instancia. ¿Cuándo se cumplió? En el Pentecostés. Cuando Jesús le dijo, esperen esta promesa acá en Jerusalén.
quédense juntos, estén unánimes y esperen la promesa. La promesa llegó cuando las condiciones se cumplieron, estaban dadas, porque esto es como lo climático, para que llueva hace falta ciertas condiciones, si no, no llueve, nunca. Pero cuando chocan la corriente fría con la cálida, cuando se dan ciertas cosas, llueve. Entonces acá se tienen que dar ciertas condiciones. Se dieron las condiciones de unidad de la iglesia, dejaron de lado todo deseo de supremacía, los discípulos se unieron, estaban juntos, y entonces oraron y pidieron, reclamaron el cumplimiento de esta promesa, y la promesa se cumplió. E hicieron grandes prodigios, y así se inició la era cristiana, con esta lluvia temprana, ¿no?, que prepara la tierra, la ablanda, para que la semilla entre bien. Y esto ablandó los corazones, bajó las guardias al ver la manifestación de poder de Dios, y el Evangelio fue sembrado. Ahora vamos a ver en un ratito todo lo que ellos pudieron hacer. Pero acá dice que el cumplimiento principal viene antes del día grande y espantoso de Jehová. Y su primera venida no fue un día espantoso. Día grande y espantoso es el de la segunda venida. Es grande para los que confían en Dios y espantoso para los impíos. Antes de que venga ese día, se va a desarrollar un cumplimiento especial, parecido al primero, pero más amplio, porque ya no es en Jerusalén, sino en toda la tierra, a través de su pueblo, que va a ser, después del rabiamiento, va a ser galardonado con este poder especial del Espíritu Santo, que no se muestra habitualmente, sino en circunstancias precisas, y va a ser masivo, y la gente va a terminar de prepararse y aceptar el Evangelio. Porque la lluvia tardía carga a la planta de granos, de frutos, antes de ser recogidos, antes de la cosecha. Entonces la primera ablandó la tierra y esta prepara. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones para recibir este poder del Espíritu, ¿no?, que tanto necesitamos? Primero vamos a hablar del Espíritu, quién es y qué hace, para después ver qué necesitamos para que Él derrame su poder. Joya de los Testimonios, tomo 3, tiene registrado una frase muy importante. Yo la voy a resumir, a parafrasear. Hablamos poco del Espíritu, pensamos poco en el Espíritu, pedimos poco su poder, y por eso hay sequía y muerte espiritual en la iglesia. Si la iglesia está apática y tiene sequía espiritual, es porque nosotros hablamos, pensamos y pedimos poco el poder del Espíritu Santo. Entonces la idea de hoy es hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿O qué es, según algunos, ¿no? Porque algunos dicen que no es un ser personal, es una fuerza, un viento, ¿no? El mundo evangélico en general dice el Espíritu Santo es un viento, ¿no?, algo que sopla. Se confunden por la palabra, porque la palabra espíritu quiere decir viento en griego, neuma. Nada más que los nombres de la divinidad no fueron puestos en base a la esencia, sino a la función. Él actúa como el viento. El Padre actúa como un padre, pero no lo creó al Hijo, vivió siempre el Hijo con él. El otro actúa como un hijo en el plan de salvación. Y el Espíritu actúa como el viento, pero él no es viento. Otro grupo que nos visitan los domingos muy temprano en la mañana golpeando la puerta, dicen que no es un viento, dicen que es una fuerza eléctrica, corriente 220, pero es una fuerza también, no es una persona, es una corriente 220 que viene sobre el ser humano y lo electrocuta y lo mueve. Otro error, porque la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo es una persona, lo deja ver claramente, no una persona humana, una persona divina. Nosotros no sabemos definir porque nunca nuestra mente no llega a comprender lo que es la personalidad divina, pero es una persona divina. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él tiene sentimientos. Yo lo puedo poner triste, no contristéis al Espíritu. Si yo lo puedo poner triste, Él no es una fuerza, porque yo a la electricidad no la puedo poner triste, y al viento tampoco. Y si además de eso tiene voluntad y razonamiento,
Pedro le dice a Ananías y Zafira: ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Si yo le puedo mentir, no es el viento, porque yo al viento no le puedo mentir, ni es como la electricidad, porque no le puedo mentir, es un ser personal, tiene sentimientos, dirige a la iglesia. El Espíritu me dijo: no vayan a esta ciudad donde ellos pensaban ir, vayan a la otra. Entonces es una persona divina, que tiene una función, la función del viento. ¿Cuál es la función del viento? Empujar. El Espíritu Santo tiene una sucursal en mi cabeza, que se llama conciencia, que me empuja y constantemente produce en mí la necesidad de conocer a mi Creador y de ser llevado a sus pies. Que yo me resista es otra cosa, que cauterice y peque contra el Espíritu, cauterizando el llamado, es otra. Pero Él empuja como el viento. Cristo en la cruz me sube como Hijo de Dios que vino a depender del Padre, hizo el sacrificio por nosotros, Hijo del hombre porque vino a servir al hombre también, me sube al Padre una vez que yo acepto su sacrificio en la cruz, y el Padre me recibe como un padre, valga la redundancia, en la familia como el Padre al Hijo pródigo. Ese es el plan de salvación. El Espíritu empuja, Cristo me sube y el Padre me recibe. Y yo soy de vuelta traído al seno de la familia donde nunca debí salir porque yo era hijo de Dios. Y como el Hijo pródigo me perdí, pero me rescataron. Tan importante es la función del Espíritu que los que no conocieron la Biblia, la ley de Dios, en la conciencia les sirve de ley. En el juicio, los que no pudieron escuchar de Cristo, los que no conocieron el mensaje de salvación, van a ser juzgados por sus conciencias. Fíjense qué importante que es. Y la conciencia es movida por el Espíritu. Por eso hay gente que en el cielo, dice Zacarías, le va a decir a Jesús: ¿qué son esas heridas en tus manos? Fueron salvados por Cristo, porque solo por Cristo hay salvación. Pero ellos ni conocían a Cristo. Dice el Espíritu de profecía: si alguien se lo hubiera presentado, lo hubieran aceptado. Pero fueron fieles al dictado de sus conciencias. Y están ahí. Porque cualquiera que mata, aunque nunca haya leído no matarás, se siente mal. Cualquiera que adultera, se siente mal. Cualquiera que deshonra a sus padres, a la noche se siente mal, porque el Espíritu lo inquieta. Porque la ley de Dios está escrita en la conciencia de las personas por el Espíritu Santo. Menos el mandamiento del sábado. Los que de chicos no éramos adventistas, hicimos actividades el sábado y no sentíamos ningún cargo de conciencia. Jugábamos al fútbol, trabajábamos el sábado. ¿Por qué? Porque esa es la señal de Dios. Por eso es la señal de Dios. ¿No? Y no tengo tiempo de hablar de eso, para irme por otro tema. Pero el resto de la ley está escrita claramente en la conciencia. Y el Espíritu Santo tiene un papel fundamental. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El viento de Dios, en su función, ¿no? Tiene dos funciones principales. Vamos a ver un sobrenombre del Espíritu, ayúdenme a leer en la Biblia, y a partir de ahí sacamos por lo menos dos funciones básicas. Mateo 12, 28. Jesús acaba de echar fuera demonios y los fariseos lo están criticando y le dicen que lo hace por el poder de Satanás. Y Jesús se da cuenta de lo que están murmurando y va a responder en defensa del Espíritu Santo. ¿Y qué va a decir Jesús? ¿Quién puede leer? Mateo 12, 28. 12, 28. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Perfecto. Dice, ojo con lo que están diciendo, porque yo estoy haciendo estos milagros, él vino 100% hombre, ¿eh? La divinidad de él no estaba para los milagros. Lo hago por el poder del Espíritu Santo. Echo fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Curo enfermos por el poder del Espíritu Santo. Cualquiera lo podría hacer. Los discípulos hicieron las mismas cosas que Cristo, hasta resucitaron muertos, sanaron paralíticos, ciegos, hicieron de todo, porque el Espíritu Santo es el que hacía esas obras. Ahora, el mismo episodio en Lucas 11:20, no lo vamos a leer, pero búsquenlo, porque el versículo está igual, solamente que en lugar de poner Lucas, el Espíritu de Dios, usa el sobrenombre del Espíritu. Díganme solamente el sobrenombre del Espíritu. El dedo de Dios.
Uno dice si por el Espíritu de Dios, el otro en la misma ocasión registra si por el dedo de Dios hecho fuera demonios. O sea que al Espíritu le dicen el dedo. Y los sobrenombres son buenos porque nos dicen mucho de la gente, ¿no? Más que el nombre nos dice el sobrenombre. ¿Por qué este sobrenombre del Espíritu, el dedo de Dios? Porque los dedos tienen una función especial cuando hay algún inconveniente en el medio. Por ejemplo, cuando hay mucha distancia, para comunicar algo nosotros usamos los dedos. Esperá, dejalo para después, todas las señas que tenemos. Los sordomudos, que tienen el problema de que no pueden escuchar ni hablar, usan las señas, ¿no? Que ya están preestablecidas. Los presos de distintas celdas tienen otro código, y en fin. Entonces, primera función del dedo de Dios, comunicar un mensaje. Lo corrobora segunda de Pedro 1:21, donde dice la Biblia que los santos hombres de Dios, los que escribieron la Biblia, los profetas, escribieron siendo inspirados ¿por quién? No dice el Padre ni el Hijo, aunque actúan en conjunto y lo decidieron. Pero como Dios es un Dios de orden, el que hace las comunicaciones a los hombres es el Espíritu Santo. Por eso nosotros pedimos la guía del Espíritu Santo al estudiar la Biblia para que nos clarifique lo que Él inspiró, ¿no?, a los profetas. Entonces, primera función, comunicar un mensaje. Y siempre que viene, comunica. La Biblia dice, Éxodo 31:18, que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y cuando se manifestó en el monte, hubo temblor, el pueblo tuvo miedo, humeaba el monte y se volvió para atrás. ¿Por qué? Porque la segunda función del Espíritu Santo es transmitir poder. La primera, comunicar un mensaje. La segunda, transmitir poder. Es el dedo del Dios del universo. No hay otra autoridad arriba de Él. El que ejecuta las obras que la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, decide hacer. Y entonces viene y las ejecuta. Acuérdense del emperador romano, en el circo romano. Estaba sentado arriba en la platea, había mucho ruido, porque unos hinchaban para un gladiador y el otro para el otro. Y como hay ruido, él no se puede comunicar con la voz, se tiene que comunicar con los dedos. Ese dejalo, acomodá esto, correlo para un lado. Con los dedos, el emperador transmitía un mensaje, comunicaba, porque había ruido. Nosotros tenemos ruido de pecado, Dios no nos puede hablar directamente. Tiene que hablar por los dedos de Dios, el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Y peleaban dos gladiadores, 20 minutos, uno está en el piso, el otro lo va a matar, los soldados lo tienen porque está cebado, una hinchada grita que lo maten porque quería ver sangre, los otros que son simpatizantes del que está en el piso dicen que no lo mate, y hay ruido. Y el emperador hace uso de su poder, ¿con qué? Con el dedo. Le pone me gusta, ¿no?, diríamos hoy, y vive. Si le pone no me gusta, está muerto. Quedó un dicho de eso, ¿no? Dice, el jefe de tu trabajo te bajó el pulgar. ¿Qué quiere decir? Te sacó todo el apoyo, te mató. ¿Sí? O te aprueba, o le gustás, o te bajó el pulgar. El dedo del emperador tiene poder. Entonces, da poder y comunica mensajes. ¿Se van a acordar? Es el dedo de Dios. Entonces, con esto en mente, podríamos ir a Hechos capítulo 2, si me acompañan, y ver la primera de las condiciones para recibir la lluvia tardía, o sea, el poder que va a dar el Espíritu Santo. Por eso es protagonista de la lluvia tardía, porque ahí hay poder. Tiene que haber comunicación y poder. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo? Cuando un cristiano no habla del Espíritu, no lo pide a su poder, no ora por el Espíritu Santo, no tiene poder. No tiene poder para que su carácter sea transformado parecido al de Cristo. Siempre el mismo, por más intenciones buenas que tenga. Está en pecado, no va, no avanza. Y una iglesia que no ora y no tiene en cuenta el Espíritu Santo y no pide el Espíritu, no tiene poder, tampoco, ¿no? ¿Qué dice Hechos capítulo 2? De paso, les digo la primera condición, es grupal, la segunda es personal, se las digo un poquito después. La primera es personal, la grupal la dejamos para después. La condición personal es esta.
Se ve claramente en la Biblia, ahora lo vamos a ver acá también. Yo tengo que tener deseos de ganar almas para Cristo. Esto es algo serio, ¿no? Porque no todos tenemos deseos de llevar almas para Cristo. No tiene que ser sincero con uno mismo. Esta tarde, cuando estén solos, reflexionando en este día especial sábado, pregúntense, o sea, yo tengo ese deseo de compartir el Evangelio y que alguien venga a los pies de Cristo. Si vos no tenés ese deseo, porque no te nace, porque no amás a la gente, si no amás a la gente, nunca vas a poder recibir al Espíritu, porque es condición que vos sientas en tu interior un inagotable amor por la gente que te rodea y que hagas todo lo posible con tus 4T, talentos, tiempo, tesoros, para llevarlos a Cristo. Porque esa es tu misión. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Quiero dejar claro que no estoy hablando de números, yo soy contrario a los blancos numéricos, todo eso. Estoy hablando de gente y de amor a la gente. No de números de gente, sino de gente. Tener el deseo. Cuando yo voy por la calle, voy pensando, ¿qué podría hacer para ganar a toda esta gente que está acá alrededor mío? ¿Es una necesidad en mí o yo voy centrado en mi trabajo? Individualismo, ¿no?, que reina en esta época. Lo mío, egoísmo, a ver cómo puedo hacer para tener más cosas, para hacer bien lo mío, y me olvido totalmente de mi misión principal para la cual vine a esta vida y por la cual Dios me llamó a este remanente de Dios. Entonces, yo amo a la gente, bien, siga así, adelante, nos pondrían las maestras en el boletín, ¿no? amo a la gente, tengo que empezar a orar para que Dios ponga en mí amor a las personas. ¿Por qué? Porque si yo me digo cristiano, o sea que yo amo, admiro a Cristo, Cristo es una belleza para mi vida, y yo no amo a la gente, estoy mintiendo. Porque Cristo dejó el cielo y la gloria y la comodidad porque amaba a la gente. Y lo vimos en la lección de escuela sabática, ahora lo vamos a repasar, ¿no? La misión principal de Cristo era venir a ayudar a los necesitados y traerlos a la salvación, predicar el año agradable, el jubileo, ¿no?, el año del perdón de las deudas. Eso es lo que vino a hacer Cristo. Si yo digo soy cristiano y no siento eso, ¿qué pasa? Soy un impostor y tomé el nombre de Cristo en vano, soy culpable de haber hecho eso. Porque yo digo yo soy de Cristo, soy como Cristo, pero ni me parezco a Cristo, porque yo no pienso como Cristo, ni siento como Cristo. Creo que las 4T son mías, voy por el mundo individualistamente buscando lo mío, pero no me doy cuenta de que Dios me dio todo para ganar esas almas para Cristo. Entonces, primera condición, tener deseo de ganar almas para Cristo. Fíjense los discípulos, cuando tuvieron deseo de ganar almas para Cristo, se les fue todo el orgullo de la Santa Cena, todo lo que mostraron ahí, tan feo, orgullo, egoísmo, y estuvieron unánimes juntos y entraron en la sintonía de Cristo, se derramó el poder y fíjense lo que hicieron. Versículo, ¿están en Hechos 2? Hechos 2, 43. Muchos prodigios, maravillas y señales, ¿no?, prodigios como dicen en otras versiones, eran hechas por los discípulos. Enseguida, cuando estuvieron en sintonía, Dios les dio poder. Pero después de que ellos demostraron que tenían deseos de cumplir la orden de Dios, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuántos se bautizaron? Versículo 41. 3.000. 3.000, Piensen bien, nosotros en toda la Asociación del Sur, con todos los que somos, creo que somos 13.000 o algo por el estilo, en toda la parte sur, bautizamos 600 personas por año, con todo un esfuerzo terrible de todo. De paso marca que nos falta algo, ¿no?, este reavivamiento. Ahí predicó Pedro y se bautizaron 3.000. Predicó 10 minutos, habrá predicado, fíjense el sermón que está ahí. Cortito. Y no había dicho nada que antes no hubiese dicho, no predicó un sermón novedoso. Predicó lo mismo, arrepiéntanse y bautícense. Y la gente respondió, ¿por qué? Porque ahora iba acompañado de manifestación de poder, la predicación, bajaron todas las defensas de la gente y aceptaron 3.000. Unas semanas después, todavía bajo el efecto del Pentecostés, que fue todo un periodo, Hechos 4:4, se sumaron 5.000 más. Eran 120 en el aposento, supongamos 500 con los que despidieron a Cristo cuando fue elevado. Eran 3.000 más al otro día
y unas pocas semanas después eran 8.000 más, porque se habían sumado 5.000 más. Increíble crecimiento. Al final del primer año eran, según algunos autores, 1 millón y según otros 2 millones, según los historiadores. Imagínense, en 70 años habían pasado de 120 o 500 a 2 millones, o a 1 millón. Es un crecimiento increíble. ¿Qué fue lo que produjo ese reavivamiento? Que ellos pidieron el poder del Espíritu y el Espíritu volvió al cuerpo de Cristo, a su iglesia, y se reavivaron, y todos sus dones, puestos al servicio de Dios, todo su tiempo y sus talentos, las 4T, estuvieron a disposición del Señor, que es el dueño y que es el que finalmente me las dio y las va a recuperar o las va a dejar descansar cuando yo me muera, porque no me llevo nada. Yo vine desnudo, administro 4T, soy mayordomo y me voy desnudo. Y ojo, porque se nos pasa el tiempo más rápido de lo que pensamos. ¿En qué momento nosotros teníamos la edad que tenemos ahora? ¿Cómo pasó todo esto? Y lo único que queda es si fui fiel por amor a Dios, por el sentir de Cristo, en llevar adelante el Evangelio o no. Tengo una frase para leerles acá. Dice así, es del Espíritu de Profecía. Dice, los discípulos no pidieron una bendición para ellos mismos en Pentecostés. Estaban preocupados por la carga de las almas. Una carga se lleva a la espalda. Yo me imagino cuando leo esto, que ellos estaban preocupados por la carga, como que sentían un peso en la espalda, ¿no? Una mochila. Sigue diciendo, el Evangelio debía ser conducido hasta los confines de la tierra, y ellos reclamaban el poder que Cristo había prometido. Fue entonces cuando el Espíritu Santo fue derramado y miles se convirtieron en un solo día. Fue ahí, ¿eh? ¿Cuándo fue? Cuando ellos sintieron la preocupación por las personas, o sea, sintieron deseos de llevar almas a los pies de Cristo, cumplían la condición, y entonces reclamaron el poder, y Dios se los dio porque tenían la condición cumplida. Ellos amaban a la gente, habían aprendido a amarla al lado de Cristo, porque Juan y Santiago querían que descienda fuego del cielo con lo que estaban en contra de ellos, ¿no? Pero fueron transformados, y ahora sentían amor por la gente, y sentían un deseo impresionante de cumplir la misión de traerlos a este mensaje de salvación, a este Cristo con el cual ellos habían convivido y lo conocían, ¿no? Y ahí se derramó. Entonces, si yo quiero recibir al Espíritu, tengo que estar en acción. Acá dice sentir la carga de las almas y estar trabajando con mis 4T a full para el dueño de las 4T. Y si no, no la voy a recibir jamás. No pensemos, la va a recibir parte del pueblo, porque el pueblo está profetizado, la va a recibir. Pero también está profetizado que casi por partes iguales, una parte está opuesta, y dice qué manifestaciones raras estas nunca pasaron acá, y la otra va a recibir todas estas cosas. ¿De qué lado vamos a estar? No depende de esta primera condición. Si yo amo a la gente, tengo que orar para amar a la gente como Cristo las amó. Hay una diferencia muy grande entre jugar el partido por amor a la gente y mirar el partido desde la platea. Cuando nosotros éramos chiquitos, mi papá trabajaba en Boca, era empleado del club, Boca Juniors. Nosotros éramos 4 varones, yo soy el mayor de los 4, y nos quería llevar a la cancha. Ellos no conocían el Evangelio en ese momento, y logró convencerle a mi mamá de llevarme a la cancha con la idea de que él me iba a dejar en la platea con un socio amigo, y cuando él terminaba de trabajar en el segundo tiempo que cerraban las puertas, entonces él venía y se sentaba conmigo. Y entonces genial, mamá con dudas dice, bueno, solo Marcelo, que era, yo tendría, no sé, 8 o 9 años, pero el más grande de todos. Y entonces me llevó. Salió bien la experiencia, entonces después empezó a venir el segundo, el tercero, el cuarto, después estábamos los 4 en la platea de Boca. Y ahí aprendimos a ser plateístas, que es una cosa muy distinta que jugadores de la cancha, son dos cosas distintas totales. ¿Qué pasa en la platea? ¿Qué es un plateísta? Un plateísta, hoy tengo esa definición, ahí no me daba cuenta bien porque era chico, ¿no? Pero analizándolo varias veces pensé sobre los plateístas que estábamos ahí en la platea. Un plateísta es un crítico mal, no un crítico de cosas positivas, siempre va a criticar, siempre. El entrenador no sabe nada, fue contratado, cobra un montón de plata por estar ahí, pero el entrenador no sabe, mirá los cambios que hace, se equivoca cada rato, cómo va a poner a este tipo, cómo va a hacer jugar al equipo así.
Entonces critica al técnico, critica a los jugadores. ¿Y cómo los critica? Anda a estar perdiendo el partido y anda a sacar un lateral al lado de la platea, un saque de costado. Te bajan todos los insultos habidos y por haber, se acuerdan de toda tu familia. Y entonces el jugador que quiere mejorar o vamos perdiendo, en lugar de animarlo, lo desaniman. De todo, le dicen a los jugadores, ¿no? De todo. La tribuna te alienta, pero la platea no, te critica. Y cuando vamos ganando, y bueno, es lo que teníamos que hacer. También, nunca están contentos lo de la platea. Y dicen muchas malas palabras. Yo imaginaba, ahora analizándolo en el tiempo, que eran personas varones que las esposas lo tenían al trote en la casa todo el tiempo, y los domingos iban a hacer catarsis y se sacaban todo lo que quisieran decir a la esposa, se lo decían a los jugadores ahí. Y entonces era gente así, porque no cabe otra explicación, estaban llenos de odio, no venían a alentar al equipo, venían a criticar. Y nosotros nos acostumbramos a criticar y a tirar abajo el ánimo del equipo, ¿no? De paso, en la iglesia hay muchos que son plateístas, porque no ponen todo para jugar el partido, sus 4T, y estar acá y sufrir todos juntos. Vienen a criticar. Vienen las elecciones de una iglesia y entonces empiezan los plateístas. Mirá quién eligieron de anciano, no, a ningún lado. El director misionero, otra vez este tipo, otra vez, no, el jefe de diaconisa, ¿no? Y empezamos, y después les llega a los jugadores la crítica y los desanima. Los pocos que querían jugar, que le dieron la responsabilidad, se sienten mal. ¿Por qué? Porque su equipo, la platea, no está con ellos, no le da el visto bueno, la confianza, ¿no? Y entonces hay muchos plateístas. Es muy distinto estar jugando. Cuando yo tenía 17, un amigo de mi papá me quiso llevar a probar en el club de sus amores, que era All Boys, los varones quizás conozcan el club, en Floresta, en Buenos Aires. Y me llevó. Yo jugaba fútbol infantil, así de chiquito. Me llevó y entré a jugar. Y entonces practicamos con los muchachos, fuimos a un receso, eso era en diciembre, practiqué unas pocas prácticas, fue el receso del equipo y después volvimos. Y entramos a practicar todo el verano hasta que jugamos el primer partido, que era un amistoso, pero era muy importante porque se jugaba en la cancha de la primera All Boys, con toda la gente que quería ver a la nueva formación que venía. Entonces mi papá estaba contento, los dos fanáticos amigos de mi papá también, me decían, no, pero te vas a jugar todo el domingo, ¿no? Y yo le digo, pero pará, digo, no los entusiasmes a tus amigos, porque yo entré tarde al equipo y soy el tercero en esa posición. Ya había un titular y un suplente, y yo soy el tercero. Quizás no vaya ni al banco, quizás el entrenador diga, viene este y este al banco, y yo no esté. Mira el partido con ustedes de la platea. Y él me dice, no, vas a jugar seguro, yo tengo confianza que te va a poner. Y bueno, llegó la hora del último entrenamiento, dan los 11 titulares, y cuando llega a mi puesto dice, acá va a jugar Marcelo. Todos se quedaron, porque yo también. Digo, yo lo que más aspiraba a ir al banco, aunque sea, ¿no? Pero él dijo que iba a entrar de titular. Y entonces me puse contento primero, pero después me invadieron los nervios. Digo, hoy me tengo que jugar todo. El técnico confió en mí. La tribuna no me conoce, tiene que conocerme. Mi papá y los dos amigos se van a sentir orgullosos si yo juego todo. Y me empecé a poner nervioso. Y ustedes saben lo que ya jugaron al fútbol, si uno entra a un partido que implica mucho para uno y está nervioso, está desconcentrado. Salí a la cancha, ya los vi, ya lo había visto. Mi papá fueron los primeros 3 plateístas de ese día, ahí en Floresta, sentados solos en la platea. Y empezó el partido. No sé por qué ustedes se ríen, deben saber el desenlace de ese partido. Alguno debe haber estado ahí ese día. Y empezó el partido, la primera pelota que me dan, yo estaba en función defensiva, me dan la pelota, yo estaba muy desconcentrado y muy nervioso. Era fácil la pelota para pararla y distribuirla, pero no la pude parar, me rebotó. Otro inteligente delantero contrario me sacó la pelota, encaró al arquero, gol del contrario. 1-0 a los pocos minutos del partido. Y los nervios me carcomían. Por un momento empecé a pensar, ¿qué le pasa a este entrenador que no me saca de la cancha? Y no me sacó hasta el final, porque él quería, se debe demostrar por qué me había puesto. Fui a sacar un saque de costado, con el equipo perdiendo, del lado de la platea donde estaba mi papá. Ni les cuento. No sabía que conocían a mi mamá y a todos los demás.
parientes míos. Pero lo que les puedo reproducir que me decían es, por ejemplo, ese pibe es de madera. Fíjense cómo le cae a uno, ¿no? Por la espalda eso, viene por la espalda del que va a sacar. Es de madera. ¿Quién lo trajo al club? Buscaban al culpable. ¿Quién lo trajo al club? Era pobre uno que estaba ahí al lado de la platea. Y si sabían lo linchaban. Y dice, no puede jugar en este club, no sé, de todo ese tipo de comentarios. Yo me puse peor de acomplejado, porque el que las hace las paga, ¿no? Yo antes gritaba desde arriba, ahora estaba yo adentro. Y el partido siguió. Y sobre el final, faltando unos 10 minutos más o menos, un delantero nuestro entra en el área, penal para nosotros. Oportunidad del empate que ya merecíamos a esa altura, ¿no? El equipo merecía. Y lo va a tirar él, porque era el mejor pateador de penales, y alguien, seguramente el capitán, le habrá dicho, no, déjalo que lo patee Marcelo. Entonces viene y me da la pelota, dice, dale, animate, dale. Y yo, a ver cómo lo puedo decir, no nos ofendamos los varones, pero las mujeres son mucho más sinceras con lo que sienten cuando hay que expresar, ¿no? Si fuera una mujer le hubiera dicho, no puedo patear porque estoy re nerviosa, ¿no? Hubiera dicho una mujer, mirá, me tiemblan las piernas, no puedo patear. Pero los varones somos medio orgullositos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le voy a decir que me tiemblan las piernas que no puedo patear? Estábamos terminando el partido. Entonces, agarré la pelota con seguridad, le digo, claro que lo voy a patear, ¿no? Le agarré la pelota y fui hacia el punto penal. Tratando de impresionar al arquero y a la tribuna con la seguridad mía. Puse la pelota, la acomodé, ¿no? Tomé carrera para atrás, haciéndome el seguro, el que estaba cancherito, como seguro que lo metía, ¿no? Y cuando miré el arco, escuché el silbato y el arco se me movía, créanme. No sabía qué arco patear, porque es como se corría en distintas direcciones. Y a mí me habían enseñado de chiquito, jugando al fútbol, me había dicho una vez un entrenador que si yo estaba nervioso, tenía que patear fuerte el penal. Cuando vos estás nervioso y si no sabés dónde patear, a cualquier lado, pero fuerte, lo tenés que matar al arquero. Si el arquero la agarra, tiene que entrar con la pelota y todo dentro del arco, con toda tu vida, toda tu fuerza, pegar. Entonces yo me concentré en esa idea que me vino a la mente y tomé carrera. No sabía ni dónde iba a patear y le entré a la pelota muy abajo y salió muy arriba. No sé dónde, no sé si habrá quedado dentro de la tribuna o habrá sobrepasado los límites del estadio, pero al mejor estilo Higuaín ese día, yo me perdí ese penal que nos daba la oportunidad. Terrible tarde para mí en Floresta, nefasto debut en Floresta. Pero ese día estuve pensando muchísimo toda esa semana. Y yo pensé, qué lindo que era estar en la platea. Porque en la platea vos te tomás un jugo, no transpirás nada, tomás y criticás. Esa es tu función. Pero adentro vos tenés que cambiar el aire, parece que te morís, te chocan, te pegan, no te dan espacio. Eso de por qué no le cambió la pelota al que estaba allá, no lo podés vivir adentro porque tenés 5 o 6 adelante que no lo ves al otro. No es tan fácil como mirar desde arriba, ¿no? Entonces ahí es otra realidad. Jugar un partido, para los que juegan, es muy distinto que mirarlo de la platea. Acá también. Si nosotros jugáramos todos más con nuestros talentos, tiempos, tesoros, y hubiera menos plateístas, yo les aseguro que goleamos, porque somos el pueblo remanente de Dios y estamos llenos del poder del Espíritu, si así lo deseamos. Los invito a ir a Hechos capítulo 19 para leer lo que le pasó al Messi de la selección, Pablo, de la selección de los apóstoles, ¿no? Antes quiero decirle esto, para seguir un poco en la parábola o la figura esta deportiva. El Espíritu Santo es el director técnico de la iglesia. Si la iglesia es el equipo, y hay plateístas y hay jugadores, y el Espíritu Santo, ¿quién es? El Espíritu Santo es el técnico. Persona clave, porque es la que marca la estrategia del juego, es la que transmite ánimo al equipo, un equipo juega animado y seguro de acuerdo a lo que le transmitió el entrenador. Los mismos jugadores pueden descender o pueden salir campeones de América con distintos entrenadores y son los mismos. ¿Por qué? Porque el entrenador es clave. Y los discípulos le hacían caso, porque decían, el Espíritu nos dijo, como dije antes, no entres acá, vayan allá. Él dirigía la estrategia. Entonces nosotros debiéramos estar atentos a cómo el Espíritu Santo dirige la estrategia para que nosotros vayamos adelante en la predicación. Entonces, acá aparece el Messi de la selección, Hechos 19, ¿están ahí? Aparece Pablo. Pablo va a predicar
a la ciudad de Éfeso. Cuando estaba en Éfeso, llegó a Éfeso, se encontró con 12 personas que habían sido bautizadas por Juan el Bautista. Esas 12 personas eran cristianos como él, se descubrieron, se animaron y se hablaron. Acá no está todo el diálogo, voy a tratar de imaginarlo al diálogo. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué Pablo le preguntó eso. Para mí que ellos le preguntaron a Pablo, ¿vos sos el famoso Pablo? Cuando él dijo, me llamo Pablo. ¿Ese que escuchamos hablar? Sí. ¿Cómo hicieron? Contanos en Tesalónica, en Colosas, ¿cómo hicieron para predicar? Y Pablo les contó. Dice, ¿y a ustedes cómo les va en Éfeso? Dice, no, acá Éfeso es difícil. No. Neuquén es muy difícil para predicar el Evangelio. Están en otro Buenos Aires, no sé, está para cualquiera, pero Neuquén no, acá es mucho más difícil. Y entonces él les dijo, ¿cómo difícil, no? Habrá pensado Pablo. Y él les preguntó, perdón muchachos, versículo 2, ¿están ahí conmigo? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque él sabía que cuando el poder del Espíritu está con nosotros, puede ser que el lugar sea un poquito más difícil, otro más fácil, pero nadie soporta al equipo, porque el equipo viene ganador, viene con todo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ¿Espíritu qué? Espíritu Santo. Nosotros ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo, estoy parafraseando un poco, ¿no? Versículo 3. ¿Y en qué fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en el que venía después de él, que no iba a bautizar en agua, sino que iba a bautizar en ¿qué? En espíritu y en fuego. Y ustedes no escucharon eso, si Juan lo dijo. No lo escuchamos, no debemos haber ido al baño justo que dijo eso, no sé, o no estábamos, ese día no estábamos. Y entonces les explicó quién era el Espíritu Santo y lo que hacía el Espíritu Santo. Versículo 5, fueron rebautizados, bautizados de nuevo. No tenían ni pecado, pero de vuelta se fueron al agua y los bautizó Pablo. Esta es la base del rebautismo. ¿Por qué pasaron de vuelta por el agua si no tenían pecado? Porque al haber comprendido una luz mucho más grande, querían reafirmar el pacto que habían hecho ahora en base a la nueva luz. Y estaban entusiasmadísimos, le dijeron, ¿nos podés bautizar? Y Pablo consideró que sí. Y bajaron y los bautizó. Y como ellos tenían deseo de ganar alma para Cristo, ¿qué pasó? Versículos 7 y 8. Salieron a predicar a Cristo y hicieron una diferencia. Salieron a predicar e hicieron una gran diferencia. Pero Pablo, versículo 10, se quedó 2 años más para ayudarlos. Había manifestación del Espíritu, pero como siempre había gente que no la vio y no creía. Y varios que creyeron. Y crecía poderosamente ahí la palabra del Señor, ¿no? Versículo, a ver, ayúdenme, ¿dónde aparecen los exorcistas itinerantes? En el 13, ayúdenme que me olvidé los anteojos. 13, ahí vamos, ahí está. Apareció un grupo de muchachos jóvenes, no dice la cantidad, pero eran más de 7, porque dice que entre ellos había 7 hijos de un tal Esceva. Esceva era un sacerdote que estaba en Jerusalén. Los muchachos no estaban en Jerusalén, estaban en Éfeso. ¿Qué habían hecho? Ahora voy a imaginarme yo qué habían hecho porque ahí no dice. Los muchachos querían irse de vacaciones y no tenían plata. Entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer para ir por las costas de Asia? Son preciosas, ese mar azul precioso. ¿Cómo podemos hacer? Dice, no, olvídate, no tenemos un peso, somos todos chicos. Dice, pero ¿por qué no hacemos algo? Yo tengo una idea, dijo uno. ¿Por qué no decimos que somos cristianos, que sacamos demonios y que vamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Ellos no conocían ni a Jesús ni a Pablo, pero habían escuchado que les iba bien, que crecía por todo el mundo el Evangelio. Dice, ¿qué ganamos con eso? Dice, ganamos que la gente nos da la comida, estadía gratis, y todavía nos dan alguna ofrenda que recogen para nosotros si le pedimos. Entonces, bingo, ¿no? Total, vamos de vacaciones gratis y nos venimos con plata capaz todavía. Dice, pero ¿cómo vamos a hacer si no sabemos echar fuera demonios? Y si vos te crees que son demonios, esos son nerviosos, locos, epilépticos, en el peor de los casos, lo agarramos, le damos una paliza, lo dejamos blandito, se lo devolvemos a la señora y después cambiamos de lugar, vamos a otro, por las dudas que le dé de vuelta otro ataque, ¿no?
Me lo imagino que le doblaban el brazo, le agarraban el pelo, la rodilla contra el piso, unas cuantas patadas y lo sacaban tranquilito a los más locos, así, ¿no? Y entonces salieron y les iba bien, re bien, venían bronceaditos de todas las playas, los cristianos lo habían aceptado en algunos lugares, ¿no? Le habían dado la gente cuando ellos decían que sacaban demonios, le daba plata, seguro. Pero acá los dejó llegar el Señor y acá Dios iba a demostrar que hay una falsa manifestación del Espíritu, igual que hoy, ¿eh? Hoy hay una falsa manifestación del Espíritu Santo, totalmente ajena al Espíritu Santo, y va a haber una verdadera. Entonces Dios quería demostrar que la verdadera era la de sus hijos, estos 12 más Pablo más los que se habían convertido, y que había una falsa, y que no todo era falso, porque ellos, los que no habían aceptado, dicen, no, estos son trucos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Le trajeron un endemoniado, versículo 14 y 15, le trajeron a ellos un endemoniado de verdad, con todas las reglas Hiram, ¿no?, del endemoniado, ojo para afuera, espuma por la boca, este era un endemoniado, pero ellos como no distinguían, dijeron, bueno, un nerviosito que espuma por la boca. Dice, déjelo por acá, señora, déjelo acá. Lo metieron, le cuidaron todas las ventanas para que no se escape, lo metieron en el medio y la fórmula mágica. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te mando que salga de él. Vamos, muchachos. Y se le iban a tirar encima cuando el demonio habló. Con voz de ultratumba causó miedo y lo frenó. ¿Qué dijo el demonio? Ahí está en la Biblia. 15. Está claro. A Jesús usa el verbo ginosco, quiere decir lo reconozco como una autoridad. ¿Por qué? Porque el demonio es un ángel caído, Jesús es el arcángel Miguel, argé jefe, angelón mensajero, él es el jefe de los ángeles en la división de organización del cielo, y lo conocía perfectamente, todos los días lo veía antes de la caída, y sabía el poder, sabía que los arrojó del cielo en batalla, sabía que no podía hacer nada. Entonces dice, si estuviera Jesús acá, yo salgo corriendo, reconozco que es una autoridad. Uso otro verbo para Pablo, como diciendo, estoy familiarizado con Pablo. Porque ustedes saben, hoy leí a la mañana de otro tema, estaba leyendo de Elena de White, pero describí algo parecido. Cuando los demonios están en concilio, yo usando esto del deporte diría en el vestuario, ¿no? Y Belcebú, el príncipe de los demonios, les habla. La tarea que te di, ¿la hiciste con el peticito Pablo? Y alguno habrá dicho, este no era el demonio, este no trabajó nunca con Pablo, porque solo había oído, estaba familiarizado. Trabajó otro, u otros, más inteligente que este, le mandaba los mejores a Pablo, ¿no?, que tenía. Y entonces le dijeron los dos inteligentes, o tres que estén ahí, le habrán dicho, mira, el peticito ese es imparable. Excitamos a todos para que lo apedreen. Quedó hecho un póster, lo tiramos afuera de la ciudad. No se movía, pensamos que estaba muerto, pero Dios decidió mantenerle el hilito de vida y se recuperó. Pero nos quedamos tranquilos porque dijimos, con el susto que se llevó, todo quebrado, machucado, este no vuelve nunca más. Pero está peor que antes. Y entonces te escuchaba, ese número 10 es excelente, no lo para nadie, ¿no? Y entonces estaba familiarizado, lo escuchó muchas veces los intentos de los enemigos sobre Pablo. Y yo escuché de Pablo, reconozco a Jesús como autoridad. Y ahora la pregunta del $1.000.000. Pero ustedes, ¿quiénes son? Buena pregunta, ¿eh? Para nosotros, buena. ¿Quiénes somos nosotros a la hora de enfrentarnos a las fuerzas del mal? Al equipo del enemigo, ¿no? ¿Quiénes somos? Nos reconoce como gente de oración, de estudio de la Biblia. De paso, nosotros fomentamos para el reavivamiento que estemos todos en el creer en sus profetas o reavivados por su palabra. No puede faltar uno de nosotros ahí. Porque no hay reavivamiento si no leemos la Biblia todos los días. No hay, imposible. Nadie lo piense, ni lo imagine, porque no va a ser, ¿no? Y entonces, en este marco, ¿qué hizo? El demonio se tiró arriba de ellos, fíjense, ¿están ahí? En lugar de ellos arriba del demonio, el demonio se tiró arriba de ellos, los zarandeó para todos lados, los agarró de las túnicas, lo hizo rebotar contra las paredes del techo entre ellos, cabeza y cabeza. Imagínense todo lo que habrá pasado ahí, ¿no? Salen casi muertos y casi desnudos, dice el relato. O sea que le había desgarrado la ropa de la paliza que les dio a todos juntos, por lo superior de su fuerza al lado de las fuerzas humanas, ¿no? Y entonces la gente pudo distinguir que había dos tipos de manifestación. La falsa, que se hace con motivo de mostrarse, de ganar plata, de tener privilegios, como hacen algunos hoy,
no tienen hablan del Espíritu, pero su corazón y su mente están lejos de Dios y del Espíritu de Dios, y la que va a venir, la verdadera, la que se daba en Pablo, la que se daba en los que estaban con Pablo, que realmente hacían cosas sobrenaturales por el poder del Espíritu Santo. Versículo 20 creo que es, así crecía poderosamente la palabra del Señor. Así creció, así fue adelante. Y para ir cerrando, quiero decirles algo, ¿no? Volver a la frase que tenemos que hablar más, pensar más, pedir más por el poder del Espíritu Santo, para ser soldados valientes. Pero ¿cuál es la condición que nosotros debemos tener grupal? La personal es amar a la gente y querer traerlos a los pies de Cristo. ¿Cuál es la grupal? Que si no se da la grupal no llueve. Porque acá hay mucha gente que ama a la gente y que hace mucho por ganar a la gente. Pero evidentemente no somos la mayoría, ¿no? Cuando fui pastor de Mendoza, una vez íbamos a inaugurar una iglesia, llegué antes, tenía tiempo libre, que es muy raro en un pastor, para poder reflexionar un poco, y miré un cartelito que habíamos puesto todas las iglesias en el frente. En un costadito ahí, yo lo había puesto en todas las iglesias, pero como vino de la asociación yo ni lo había pensado, lo metí ahí. Era la época de Misión Global. Decía Misión Global y abajo el lema, 1 millón en acción, no sé si se acuerdan. El problema es que en ese momento éramos 12 millones. Yo dije, ¿cómo 1 millón? Yo no lo había pensado eso. El blanco a alcanzar es tener 1 millón de jugadores. ¿Qué quiere decir? Los demás, ¿dónde estaban? En la platea. Había más de 11 millones en la platea, y era una realidad el lema, ¿no? No había ni 1 millón en acción de los 12. Hoy somos 22. Crecimos en neto 10 millones, no es poca cosa, ¿eh? Pero supongamos que había 500.000, había un 5% de jugadores, 95% de plateístas. Ojalá fueran hinchadas, no las abuelas capaz que no se pueden mover más, pero que oran por vos por el evangelismo. Ojalá fuera la hinchada que te tira para adelante. Pero no, son plateístas, ¿no? Y yo me humillé delante de Dios ese día, digo, Señor, perdóname, porque es una vergüenza para mí como pastor de la iglesia que nosotros seamos una iglesia que tiene tanta gente inactiva con semejante mensaje quemándole las manos. Hoy estamos mejor, ¿eh? Yo creo que podemos llegar a estar en un 40-45% de activos. ¿Cómo lo sé? Por la cantidad de gente que ganamos en poco tiempo. En neto, sin contar los que se fueron desglosados, los que murieron, nada. 10 millones, casi nos duplicamos en pocos años. Quiere decir que hay más gente que le hizo clic la cabeza y que se puso en las manos de Dios para trabajar con las 4T al servicio del Señor. Pero todavía falta, estoy seguro, porque si no se hubiera derramado el Espíritu. Y les voy a leer la condición final, y con esto cerramos, para tener el Espíritu. Dice así, servicio cristiano. El gran derramamiento del Espíritu Santo que va a iluminar a toda la tierra con su gloria no va a acontecer hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia, de adentro de la cancha, por experiencia, lo que significa ser colaboradores de Dios. Por supuesto con las 4T. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida, esto es la lluvia tardía, de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia, acá está la condición, no colabore con Dios. Mientras la mayor parte, ¿cuál es la mayor parte? La mitad más uno, mínima mayoría, porque Dios es tan poco exigente en esto que, aunque seamos la mitad más uno, la mayoría simple, así nos va a dar. Cuando el 50% de nosotros esté activo y uno más diga, la cabeza la tengo mal, tengo que orientarla a Cristo, y empiece a darle las 4T a Cristo, en ese mismo momento el Espíritu que está deseoso de hacer esto, lo va a hacer. Va a dar sus dones al pueblo y esta predicación va a tener una fuerza que ni nos imaginamos. Los cultos de ustedes no van a ser acá, van a ser en el patio más grande que tengamos, porque no van a entrar los que tengan comezón de oír esta palabra de Dios cuando el Espíritu Santo vuelva al cuerpo, porque el cuerpo se lo pide, sea reavivado y nadie nos pueda detener. Y nadie nos va a detener, por eso nos van a perseguir. Por eso está profetizado en la Biblia una última persecución sobre el pueblo.
Porque un testimonio de tanto entusiasmo y tanta fuerza es incontenible. Y el enemigo va a recurrir a su vieja arma, perseguir y matar, como lo hizo antes cuando no podía parar al equipo, ¿no? Y termino con la pregunta del demonio. Es feo terminar con la pregunta del demonio, pero es buena para reflexionar, ¿no? Voy a preguntar algo primero de mi parte. ¿Vos sos un soldado de oficina o un soldado de trinchera? En otras palabras, ¿sos un plateísta o sos un jugador? Si vos sos un jugador, tenés que estar entrenado en el santuario, que es el centro de entrenamiento nuestro, lugar santo, con el estudio diario de la Biblia, mesa de los panes, con la oración constante, altar del incienso, y con el testimonio personal, que es la luz que viene del candelero. Si vos vivís esas tres cosas y estás bien entrenadito para jugar, sos un profesional de este partido. Si no, sos un plateísta, que está un poco pasado de peso porque no hace ejercicio y toma y come nada más, y critica, pero no hace ejercicio. En lo espiritual es lo mismo. ¿Vos sos un plateísta o sos un jugador? ¿Sos un oficinista? ¿A quién le da miedo un oficinista? ¿Qué te va a tirar con el mouse y con el teclado si no sabe más que manejar informe, no teclado? Ahora, con uno de la trinchera, ojo, el enemigo te respeta un poco más. No es que no te va a atacar, pero te respeta. Porque el de la trinchera tiene olor a pólvora. El de la trinchera alguna vez fue herido. A veces se le escapó una bala a uno de adentro y tiró, porque a veces no hieren de adentro, ¿no? Y te duele, pero siguió. A veces fue a sacar a un compañero en el medio de las balas arriesgando su vida para traerlo a la trinchera. Hasta muerto lo va a buscar. ¿Por qué? Porque no quiere que el cadáver quede deshonrado ahí. Se juega la vida hasta por su amigo muerto y le sale cuerpo a tierra, lo busca y lo trae. Nosotros tenemos amor por los que no están acá, por los heridos. Salimos a buscar aunque sea un muerto para tratar de traerlo acá. Tenemos el sentir y el pensar de Cristo. Si no, habremos tomado en vano el nombre de Cristo. Y ahora sí la pregunta del demonio para que quede en la reflexión nuestra. Yo a Jesús lo reconozco como una autoridad, dijo él. Sé quién es Pablo, pero vos, ¿quién sos? Delante de la fuerza del mal, haz un análisis de tu vida. ¿Cómo batallaste hasta ahora? ¿Cómo jugaste los partidos? ¿Sos alguien temible, por lo menos respetable, diríamos, para la fuerza del mal? ¿O vos no fuiste nada con todo lo que Dios te dio que quería que fueses mucho? En tu misión, donde vos estuvieras, sea que estuvieras en la primera línea, en la retaguardia, donde estuvieras, pero vos cumpliste la misión o no. Temas para analizar esta tarde. Y yo dejo mi deseo de que la iglesia, y sé que va a ocurrir, y sé que nos falta mucho, de que la iglesia viva y experimente este reavivamiento del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía. Y ahora lo vamos a cantar todos. Cuando canten pensemos en esta letra, ¿no? Dice, nosotros, Señor, queremos dones que nos den fortaleza, gran bendición, queremos lluvias de gracia de tu Espíritu para que podamos cumplir la misión. Que Dios bendiga a la iglesia y que lo podamos hacer.